Muy buenas noches y bienvenidos un domingo más a La Gran Pregunta, este espacio que en colaboración con la Fundación Pablo VI quiere ayudarles a reflexionar sobre las grandes cuestiones que nos preocupan. Decía esta semana Josep Borrell, el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y de Seguridad, que la paz no es el estado natural de las cosas y que Europa, que ha dejado de ser relevante, está sumida en una especie de utopía que nos impide ver que quizá ya no seamos capaces de frenar la deriva hacia una hipotética guerra mundial. Conflictos como los de Ucrania, Gaza, Líbano, con implicaciones a escala global, están quedando a merced de las decisiones de actores como Estados Unidos, Rusia y China, que expulsan de las negociaciones a la Europa de la paz y de la diplomacia, mientras se van contabilizando más muertos de los que somos capaces de soportar. Esta noche nos preguntaremos si Europa sigue siendo relevante en un mundo sin reglas. Es una semana decisiva para el futuro del conflicto que se vive en el seno de Europa. Una semana en la que sigue resonando la delirante solución que ofrece Trump para Gaza. Hoy hablaremos con uno de los periodistas que más conoce de primera mano los conflictos internacionales, Fernando de Aro, director de La Mañana Fin de Semana de COPE. Ha sido testigo en estos primeros meses del año de la tensa situación que se vive en el Líbano, donde estuvo retenido por Hezbolá durante cerca de 24 horas. Comenzamos. He estado retenido durante 12 horas por Hezbolá y por el Servicio de Seguridad del Estado libanés. Mientras grababa un nuevo vídeo, un nuevo documental, ha sido una experiencia difícil y desagradable. La detención se produjo cuando estaba cruzando el barrio de Dakhla. Es ese barrio un estado dentro del estado, está controlado por Hezbolá y no entra la policía. Se acercó un motorista, nos interceptaron, estuvieron 2 horas en la calle y pensaron que, bueno, éramos espías. Es el relato de Fernando de Aro, periodista de esta casa, horas después de ser liberado de la retención de Hezbolá y el Servicio de Seguridad del Estado libanés hace ya unas semanas. Él mismo lo contaba a la cadena COPE, desde la zona de Dane, controlada por Hezbolá, donde miles de familias y civiles viven las consecuencias del fuego cruzado con Israel en los últimos meses. Fernando, buenas noches. Buenas noches, Jesús. ¿Qué pasó? Pues vamos a ver, yo estaba grabando un documental no sobre la guerra, porque en realidad... bueno, vamos a situar dónde estaba y qué situación hay ahí. Estaba en el Líbano. El Líbano es un país que ha estado en guerra con Israel septiembre y octubre. Ahora mismo hay un alto el fuego. La guerra no ha terminado. De hecho, en la zona de la frontera sur del Líbano, norte de Israel, sigue habiendo en algunos momentos fuego entre Israel y Hezbolá. Bueno, pues yo había ido al Líbano a grabar un documental. Yo estoy haciendo una serie de documentales sobre cristianos en diferentes partes del mundo. Entonces yo voy a hacer un documental sobre en qué situación quedan los cristianos después de esta guerra, porque esa guerra está cambiando mucho el país. Entonces, dentro de Beirut, es una cosa muy llamativa, Beirut es una ciudad aparentemente normal. O sea, yo esa mañana dormí en un hotel absolutamente normal y cogí un coche porque íbamos a ir a un colegio, una historia muy bonita, un colegio cristiano que acogió a muchos chiitas que se habían quedado sin casa porque se había bombardeado por Israel. Entonces, al cruzar ese barrio, el barrio de Dakhla... ¿Y conducías tú o quién...? No. Yo tengo ahí yo siempre que voy a un sitio tengo a una persona que me ayuda, conoce el terreno. En este caso es un viejo amigo libanés que es el que os acompañaba a todos los sitios. Nos acompañaba y entonces, bueno, pues tú entras en este barrio, en Dakhla, y a 10 minutos del hotel donde estás, que es un hotel, pues estás en un entorno que parecería casi occidental. No digo que es occidental, pero entras en otro mundo.
en 10 minutos, que es el mundo que ha sufrido muy directamente la guerra, tienes muchas casas bombardeadas, tienes un gran deterioro de las calles y tienes encima de tu cabeza el dron israelí. O sea, Israel sigue controlando desde el aire esos territorios y ahí se vive una gran tensión porque muchos piensan que en cualquier momento se va a producir un bombardeo. Entonces, nosotros íbamos a ese colegio y, bueno, de paso íbamos en el coche y dijimos, bueno, vamos a grabar alguna imagen con mucha discreción para no llamar la atención, ¿no? Desde el coche grabamos bueno, una calle y nos equivocamos con el navegador con Google, lo que nos pasa muchas veces en cualquier sitio, y volvimos a pasar por el mismo sitio 2 veces y resulta que grabamos 2 veces en la misma esquina. Nos detuvo un miliciano de Hezbollah porque en ese barrio, como en todas las zonas donde... Pero iba a ir grabando entonces... Fernando, una cámara pequeñita que es más pequeña que un móvil. O sea, quiere decir, una cámara que nosotros utilizamos en zonas... ¿Qué grado de observación? Bueno, esta es una cosa muy importante. O sea, quiere decir, en las zonas que controla Hezbollah, el control no es que te sigan a través de los móviles, como se hace en otras zonas de conflicto, sino que en realidad... Está sembrado de... Exacto. De Hezbollah tiene permanentemente gente en todo sitio, los milicianos de Hezbollah con sus motos y te van controlando en todo momento. Entonces tuvimos la mala fortuna de que no viesen la cámara, que la cámara llevamos para la zona sensible muy pequeñita. O sea, parece una cámara de fotos casi de turista. La hemos utilizado, por ejemplo, en la plaza de Tiananmen, donde hay grandes controles. Y nos pararon, cogieron la cámara y vieron que había 2 veces grabada la misma esquina. Pensaron que podíamos ser espías israelíes. O, en realidad, yo todavía no he sabido por qué exactamente nos detuvieron. Ellos decían que tenían que controlar que éramos espías israelíes y también puede ser porque ellos estaban amedrentando a la prensa internacional para que no estuviera allí, porque luego en las comisarías en las que estuvimos me encontré a varias personas que trabajaban con periodistas internacionales y les habían hecho lo mismo, o sea que probablemente era una forma de amedrentar. Bueno, pues estuvimos retenidos. Y de ahí pasamos a una comisaría de Hezbollah, donde nos hicieron un primer interrogatorio, además presidida... vamos a ver... y ellos desde el primer momento no os dicen por qué os detienen. Bueno, intentábamos entender qué estaba pasando, pero no nos daban muchas explicaciones. Vamos a ver, ¿no? O sea, no es que te paren la Policía Nacional o la Guardia Civil y entonces... Usted supuestamente ha cometido una infracción ¿no? Esto no fue el caso. Es una cosa porque tú tienes que luchar contra una cierta mentalidad occidental y de Estado de Derecho, porque si a ti te para un policía en la calle, pues tú le dices, bueno, ¿y qué he hecho? Y si te llevan a una comisaría, dices, bueno, yo quiero asistencia letrada. O sea, tú tienes toda esta mentalidad de un Estado de Derecho. Oiga, señor, es que yo tengo una serie de derechos, ¿no? A ti lo primero que te hacen es que te quitan el pasaporte, te quitan el teléfono móvil, para ir al baño tienes que ir acompañado, luego te quitan el cinturón, te quitan las... ¿Y miedo? ¿Pasaste miedo? Pues ¿sabes lo que pasa? Que, bueno, yo ya he estado en otras situaciones un poco parecidas, pero mi obsesión en ese momento, porque ya me ha pasado otras veces, era, estamos aquí, vamos a perder la cámara, vamos a perder el material, todo el esfuerzo que hemos hecho no va a servir para nada. O sea, ya cuando va pasando el tiempo, sobre todo como te quitan el teléfono... Vas racionalizando. Y dices, no puedo ponerme en contacto con la embajada, porque en esos casos lo que normalmente se hace es comunicar a la embajada, oye, estoy retenido, todavía no ha pasado nada, creo que no estoy en riesgo, pero tenéis que saberlo. De hecho, luego tuvimos que volver a la comisaría, a otra comisaría, para recuperar el material 4 días después, y yo lo primero que hago es ponerme en contacto con la embajada, que tuvo con nosotros un trato formidable. Dentro de que tampoco ellos pueden hacer, o sea... que tienen sus limitaciones. Claro, no estamos en un Estado de Derecho clásico, es decir, ahí no se sabe bien quién está al mando. O sea, si es un miliciano de Hezbollah, si es un miliciano de Hamal, que es otra... o sea, está todo lleno de milicias. Entonces, es difícil también de entender, porque dices, ¿cómo en un barrio de una ciudad como Beirut no hay policía del Estado libanés? Es que no está clara la frontera entre el Estado libanés y Hezbollah. Eso me ha ayudado a mí a entender mucho esta guerra y este conflicto. Es decir, no es un país contra otro país, es que dentro del Líbano hay muchas milicias que controlan zonas y territorios, ¿no? Bueno, y entonces nos sometieron a varios interrogatorios,
nos controlaron los teléfonos móviles y ya pasadas 12 horas nos dejaron en libertad, aunque nos citaron 4 días después para volver a la comisaría y volvieron a hacernos otros interrogatorios. Comentábamos antes de entrar, Fernando, sí, la importancia del Estado de Derecho, ¿verdad? Lo que, es fundamental. Cuando aquí, salvando las sí, muchísimas distancias, ¿no?, con lo que ocurrió en La Dana, sí, cuando se decía, no, es que no hay Estado, el pueblo salva al pueblo. Bueno, es que el que no haya Estado no sabemos lo que es, ¿verdad? No sabemos lo que es, no sabemos lo que es. Con frecuencia decimos que el Estado está ausente. No, bueno, sí, puede estar más o menos ausente, pero no tiene nada que ver con un país como el Líbano, que es una zona, un país decisivo en el Oriente Próximo, donde en realidad el Estado es tan débil, tan débil, tan débil, que hay zonas en las que no entra el ejército, no entra la policía, no hay Estado de Derecho, no se cumple la ley, no tienes a nadie a quien invocar, porque tú imagínate a un miliciano, porque tú a un guardia municipal, si te detiene, óigame usted, ¿qué ha pasado? Bueno, hay unas reglas. Unas mínimas reglas. Allí no hay reglas y sobre todo el Estado está ausente de muchos sitios. Se aprende mucho, Jesús, sobre esta cuestión, sobre el valor de un Estado de Derecho en una circunstancia así, ¿no? Y de hecho, el problema que tienes es que, como eres un ciudadano occidental, tu forma de pensar es que tú tienes una serie de derechos que se tienen que respetar. Entonces tienes que estar luchando contra eso porque estás en otro sitio que hay otras reglas de juego o no hay reglas de juego. Oye, Fernando, ¿qué crees que es lo que quiere Israel del Líbano? No, bueno, vamos a ver, esta es una pregunta fundamental. Bueno, yo creo que desde la guerra de octubre, en respuesta a Hamás, probablemente lo que está Israel es intentando crear una cierta zona de seguridad para Israel y también debilitar a varios de sus enemigos. Evidentemente Hamás es un enemigo fundamental y luego Irán y Hezbollah son dos de sus enemigos importantes. O sea, eso es evidente, porque buena parte del Líbano está, digamos, influida por Irán. Entonces hay un proyecto geoestratégico en el que Israel y Arabia Saudí están bastante relacionados y pasa por debilitar a Irán, y esa es una manera. Y luego hay otro problema fundamental, que es el sur del Líbano, lo que se llama el río Litani, que es muy llamativo. Tú no puedes cruzar de un lado para otro, eso sería impensable, pero yo he estado en los dos sitios y la parte israelí es una parte muy seca y la parte libanesa es una parte muy fértil. Entonces ahí el tema del agua es fundamental. Entonces probablemente también a Israel le interesa, digamos, extender la frontera hacia el norte. No es un tema estrictamente político, sino también hay razones económicas. ¿No? Bueno, y la geografía, en estos conflictos la geografía es esencial. Claro, claro. Es decir, controlar una cierta parte del territorio no. En cualquier caso, lo que es evidente es que quiere debilitar a Irán y a Hezbollah. Lo que pasa es que ahí está el problema de si lo consigues o no lo consigues, porque ya le ha pasado en varias ocasiones desde los años 80 que cierta forma de atacar a Hezbollah lo que hace es reforzarlo. O sea, Hezbollah estaba en un momento muy débil. Ahora es verdad que está más débil, pero el problema es que hay una población chiita dentro de Líbano. Chiita es una de las confesiones del Islam, que con los ataques se acerca más a Hezbollah. O sea, yo no sé si esta fórmula de combatir a Hezbollah es inteligente, es decir, ese ataque frontal, ¿no? Pero vamos, respondiendo a tu pregunta, debilitar el eje iraní para ellos es fundamental, en Yemen y en el Líbano. Vamos a explicar a los espectadores qué es Líbano, qué es Hezbollah. Sí. ¿Es lo mismo, no es lo mismo? No, vamos a ver, Líbano es uno de los países que surgen de, digamos, la división de Oriente Próximo después del final del Imperio Otomano en la Primera Guerra Mundial. Me estoy remontando mucho, sí, bueno, pero nos sirve para entender la zona. Entonces, Líbano es un país muy chiquitito que queda a la orilla del Mediterráneo, y es un país que es muy particular porque es un país que inicialmente tenía una mayoría cristiana. Ahora aproximadamente es el 35%. Entonces, desde hace algunos años, no muchos, 20 años, que 20 años para la historia de un país y para la geografía de una zona es poco tiempo,
Hezbollah, que es una milicia, es una milicia, es un partido político y es un grupo terrorista. Es tres cosas. Bueno, ha cogido mucha fuerza, se ha convertido en un Estado dentro del Estado por influencia iraní. Este pequeño país que es Líbano es un país absolutamente disputado, porque todo el mundo quiere tener el control de ese país. Yeah. Es decir, todas las tensiones que se producen en la región se reflejan en el Líbano. Y Hezbollah es, digamos, en terminología de conflicto internacional, se llama un proxy, que es una milicia o un ejército o una guerrilla que no lleva el uniforme iraní, pero que en realidad actúa a las órdenes de Irán. Entonces, ¿y qué ha pasado? Pues que la debilidad del Estado libanés ha provocado que haya zonas donde en realidad quien te autoriza a pasar es Hezbollah. Es Hezbollah. O sea, no hay, para hacer una comparación un poco tonta, no hay un guardia civil del Estado libanés que te pide el pasaporte, sino que hay un señor de Hezbollah que además no tiene ninguna identificación ni nada, que te pide el pasaporte. O sea, y que sabes que cuando te lo pide, te lo ha pedido de verdad. Y se lo puede quedar. Entonces dice, oiga, pero ¿usted quién es? Acredítese. No se acredita. Dice, porque tiene una bandera amarilla que significa que es Hezbollah. O sea, es difícil, repito, es difícil de entender, pero tú estás en la selva, en la selva de las milicias. Fernando, siguiendo con esa zona, subiendo ahora un poquito más arriba, el tema de Gaza. Dice Donald Trump que hay que sacar a los 2 millones de gazatíes y que aquello vamos a convertirlo en el resort de Oriente Medio. Bueno, yo creo que, como siempre, lo que hace Trump es decir un disparate para luego conseguir algo. O sea, lo que dice Trump sobre Gaza es un disparate. Yo no, cuando Gaza estuvo en guerra, sino antes estuve allí, también para hacer uno de los documentales. Es una franja de terreno muy pequeña donde viven 2 millones de personas, que son palestinos. Entonces, si tú sacas a primero, sacar a 2 millones de personas es prácticamente imposible, pero estamos hablando de su tierra. Es como si viene un señor y dice, vamos a ver, todos los de la provincia de Ávila y de Soria o de Cádiz se tienen que pasar al otro lado del estrecho. Bueno, si es lo mismo, Pero no, porque aquí no tenéis futuro, Tenéis que iros al otro lado del estrecho o tenéis que iros a las Islas Azores. Cogéis un barco y os vais todos. Bueno, es un símil un poco exagerado, pero es decir, es su tierra, es su país. O sea, no tiene reconocimiento de Estado todavía, pero es su país. Esta es la primera cuestión. La segunda cuestión es que esto ya pasó. O sea, esto ya pasó en 1948, hace 70 años, cuando se creó el Estado de Israel, hubo una guerra y muchos palestinos fueron desplazados. Es lo que se conoce como la Nakba. Bueno, pues si tú vas sobre el terreno, de padres a hijos se ha transmitido una especie de agravio que tiene fundamento. Hay gente que conserva la llave. O sea, esta llave era la llave de la casa de mi abuelo y a mí me echaron de aquella casa. Bueno, si tú recorres toda la zona, Líbano, Jordania, Egipto, bueno, pues hay muchos palestinos que fueron expulsados de sus territorios y siguen guardando la llave de la casa de sus abuelos. Por supuesto, esa casa ya no existe y es imposible retornar. Bueno, pues si volvemos a hacer eso, si se volviera a hacer eso, no habría paz nunca en Oriente Próximo. Porque en realidad, si tú no frenas la escalada de agravio, o sea, tú me has hecho esto, bueno, pues yo te respondo haciendo, o sea, es verdad que Hamás es un grupo terrorista y causó la muerte de más de 1.000 israelíes y los sigue teniendo secuestrados. Claro, si tú a cada provocación respondes con una escalada, tú tienes derecho a defenderte, debes defenderte, pero si la defensa no es inteligente, o sea, aquí estamos hablando ya ni siquiera de una cuestión moral, que también, o sea, la respuesta tiene que ser proporcionada. O sea, la guerra también tiene límites, hay un derecho humanitario, hay un derecho internacional que impide que se cometan crímenes de guerra. Pero no solo es un problema jurídico o moral, es un problema de inteligencia, digamos, de que el Estado de Israel pueda existir en el futuro. Es decir, si tú no tienes la inteligencia
de, entre comillas, a tu enemigo, darle la posibilidad de un futuro, digamos, la dialéctica de la confrontación, la dialéctica de contrarios se va incrementando. Tú me has hecho esto, ahora yo te hago 10 veces más. Entonces, la otra parte dice, sí, pues yo te hago 100 veces más. Entonces, va escalando el conflicto. Expulsar de allí a 2 millones de gazatíes es escalar el conflicto a un nivel, monstruoso. O sea, porque sería una especie de... mira, esto sería volver... es una forma de limpieza étnica, o sea, establecida por el derecho internacional. El derecho internacional dice un genocidio es intentar, eliminar sistemáticamente una población o desplazarla sistemáticamente. Esto está establecido en el derecho internacional. O sea, estamos hablando de palabras mayores, ¿eh? O sea, aparte del dolor que significa, o sea, sobre todo el dolor de esa gente, ¿no? ¿Y en qué puede quedar? Porque esto... ¿En qué puede quedar? En que Egipto y Jordania, o los países del entorno... O sea, digo como claro, una solución mínimamente razonable a todo esto. La solución mínimamente razonable es reconstruir y que haya una autoridad que realmente... no deja aquello en manos de Hamás. Esta es la cuestión, ¿no? Esta es la cuestión fundamental. Entonces, lo que está en realidad, yo creo que Trump es... fortaleciendo la alianza israelí-saudí y pidiendo a los países del entorno que se comprometan en hacer una Gaza sostenible. Esta semana, durante su investidura como doctor honoris causa por la Universidad Pontificia de Comillas, escuchábamos a Josep Borrell decir, como ya se ha dicho en otras muchas ocasiones, que el mundo empieza a estar dominado por un eje en el que Europa apenas pinta y que debemos estar preparados. Vamos a escucharlo. Europa ha evitado la Tercera Guerra Mundial, pero no es seguro que podamos seguirla evitando si no somos capaces de unirnos más y comprometernos más con un mundo que no puede dejarse al que tenga más fuerza. Bueno, parece que han cambiado los ejes, ¿no?, con todo esto que estamos hablando. Y Josep Borrell decía esto: Europa hizo durante 500 años la historia, pero no sé si ya la está haciendo, ya la están haciendo otros, se ha desplazado el epicentro de los... Sí, el mundo ha girado, ya no hay que mirar, el mundo ya no hay que mirarlo como lo solemos mirar. Los mapas mundi del colegio empezaban con, estaban hechos a un lado... Europa. Exacto, Europa en el centro y al otro lado del Atlántico, América. Ahora hay que mirar el mundo por el otro lado, ¿no? O sea, Estados Unidos, o sea, desde el eje Pacífico, ¿no? Yo creo que lo que está pasando con la guerra comercial y lo que ha dicho Trump estos últimos días sobre que Ucrania tiene que rendirse muestra hasta qué punto la posición europea es muy débil. O sea, los europeos hasta ahora hemos estado acostumbrados a que las cuestiones de seguridad y de defensa estaban apoyadas por Estados Unidos y ahora tenemos un reto. O sea, Trump va a obligar a Ucrania a firmar una paz, cediendo territorios del este del país a Rusia, y ahí el problema fundamental es mantener la seguridad, es decir, quién defiende a Ucrania, quién defiende a Europa de la expansión de Putin. Y de pronto nos hemos dado cuenta de que el primo de Zumosol, o sea, Trump no va a estar ahí, los estadounidenses no van a estar ahí, y nosotros somos muy débiles en dos cosas fundamentalmente, en defensa, para poderse... Son 1000 kilómetros de frontera los que hay entre Ucrania y Polonia. ¿Quién defiende eso? Pues tendremos que ser los europeos y no tenemos capacidad. Y luego la guerra comercial ha demostrado que, como decía el informe Letta y el informe Draghi, Europa es muy débil en su integración económica, con lo cual de pronto nos hemos despertado los europeos en este mundo que es absolutamente diferente y nos hemos dado cuenta, o al menos tenemos que darnos cuenta, que el mundo ha cambiado y que no podemos seguir así. No podemos seguir pensando que la seguridad nos la van a garantizar otros, no podemos seguir pensando que nuestra prosperidad está garantizada si no hacemos algo. No, incluso escuchándote, llega un momento que los buenos y los malos, por utilizar un término muy simplón, ya no sabemos quién son. Bueno, Ucrania no, es que a lo mejor Putin no es... Entonces, ¿dónde están los ejes realmente que antes Bueno, el eje, como tú clarísimos? has dicho antes, el eje... o sea, quiere decir, vamos a ver, que hay una serie de amenazas para nuestro modo de vida, son evidentes. Lo que pasa es que no son amenazas como las de antes, donde había un muro y al otro lado estaba el comunismo y a este lado estaba el mundo occidental. Porque, por ejemplo, China, que evidentemente es una amenaza para nuestro sistema de vida, no tiene una forma de penetración, digamos, belicosa, o sea, nunca va a venir a invadir a Europa.
pero sí es una amenaza para nuestra forma de vida, lo que no quiere decir que no llegues a acuerdos con ellos. Es decir... El otro día escuchaba, perdona que te interrumpa con esto, que con estas brutalidades que algunas veces exhibe Donald Trump, estamos haciendo bueno incluso a Xi Jinping, ¿no? Porque parece el líder ahora sereno, el líder tranquilo con lo que, bueno, con lo que tú estás diciendo. Porque probablemente Xi Jinping no tiene... digamos, un proyecto de expansión territorial. Claro. Su proyecto de expansión es económico. Entonces, claro, el mundo es mucho más complicado. O sea, no es que los chinos vayan a invadirte, porque no les interesa invadirte. Ahora sí querrán que el coche eléctrico europeo lo hayan fabricado ellos, por ejemplo. Entonces hay que tener ahí la astucia y la habilidad y la capacidad de competir con China en ese sentido, ¿no? Por ejemplo, tú dices, la alianza entre Estados Unidos y Europa, bueno, pues esa alianza atlántica que se construyó, decía Borrell, después de la Segunda Guerra Mundial, está más débil que nunca. Muy débil. Pero es que, claro, los europeos, y aquí la culpa es nuestra también, nos hemos acostumbrado a dar por descontada esa alianza atlántica. Y la alianza atlántica, en realidad, aunque parece que está ahí siempre, que ha estado siempre ahí, con una perspectiva de la larga onda de la historia, en realidad es muy reciente, porque solo tiene 70 años. Pero en la historia de Estados Unidos ha sido un país que ha ido siempre mucho por su cuenta y que no ha tenido la alianza atlántica con Europa como algo permanente. Es más, durante cierto tiempo hemos sido sus adversarios. O sea que es interesante hacer el esfuerzo de comprensión y sobre todo no pensar que el mundo en el que hemos vivido va a seguir existiendo porque ya no existe. Fernando, me quedan unos pocos minutos y no quiero desaprovechar la oportunidad que estás aquí para preguntarte sobre tu documental que presentas mañana lunes, Nicaragua levantará, y que está relacionado con muchos de tus viajes que me decías antes, ¿no? Pues un poco el estudio, ver allí en tierra la minoría, los cristianos en minoría. ¿Qué buscas en tus viajes y qué buscas en este documental de Nicaragua? Pues como en otros viajes tiene dos objetivos este documental. Una denuncia. Muy poca gente sabe que Nicaragua es una de las dictaduras que persigue con más ferocidad a los cristianos, en concreto a los católicos. La persecución en Nicaragua es, una de las más bestiales que hay en este momento. Entonces los documentales tienen una dimensión de denuncia. Ojo que aquí, o sea, que ahí hay una dictadura caribeña apoyada estamos hablando por Irán, por Putin y por China, que está masacrando a los cristianos, masacrando en el sentido de restringiendo brutalmente la libertad. O sea, en el documental yo hago una entrevista a las hermanas de la Madre Teresa de Calcuta. La hermana de la Madre Teresa de Calcuta, imagínate la amenaza que significan. No significan ninguna amenaza. Están en todos sitios, yo las he visto en todos sitios, de allí las han echado. Primero la denuncia y después otra cosa que a mí siempre me fascina, que es estas personas que son perseguidas, estas personas florecen, o sea, son un testimonio de luz que a mí me gusta escuchar y que me gusta contar. Estos son los dos objetivos. ¿Y por qué crees, en el caso de Nicaragua que me decías esto, por qué crees que la Iglesia Católica es este principal foco de... Bueno, porque es la voz que defiende la libertad. O sea, quiere decir que defiende a los que están siendo oprimidos, que defiende a los que están siendo atacados. Ahí ha habido un movimiento estudiantil que ha luchado por la libertad. Yo hablé con muchos de ellos que han estado exiliados, que han sido los líderes, que han sufrido la represión. Algunos no eran católicos y me decían varios de ellos, los únicos que nos han ayudado, los únicos que nos dieron refugio, los únicos que pusieron a salvo nuestra vida fueron los católicos. Entonces, por eso la Iglesia está en el punto de mira, porque es un espacio de libertad y es un espacio que protege a los que están perseguidos y son más débiles. Y a pesar de todo este ataque tan brutal, como estás diciendo, ¿no te parece que los medios de comunicación... Es impresionante, es impresionante, Jesús. Por lo menos es una sensación. Es un silencio, además, estamos hablando de mucha gente que está aquí, o sea, porque mucho del exilio está en Nicaragua, o sea, nosotros tenemos unos vínculos muy estrechos con ese país, han venido muchos aquí, muchos han sido expulsados y no pueden entrar, y sin embargo es una cosa de la que no se habla. ¿Y por qué crees que pasa eso? No lo sé, porque yo creo que no hay voluntad de silenciar, porque otras veces sí, pero aquí es ignorancia, aquí es falta de conocimiento, falta de apertura,
Ahí la primera cuestión es hacernos una autocrítica a los periodistas, que normalmente estamos ocupados de las cosillas de siempre, cuando no tenemos la capacidad de mirar a lo que es importante. O sea, también ahí tenemos que hacer una autocrítica. Sí, es verdad que muchas veces nos focalizamos incluso en Latinoamérica, ¿no? En determinados países, sí, pero lo que está pasando. Hay que contar lo que pasa en Cuba, hay que pasar lo que cuenta en Venezuela, pero no hay que dejar de contar lo que pasa en Nicaragua. Pues Fernando, ha sido un verdadero placer. El placer es mío. Muchísimas gracias. Os dejamos con una pausa y nosotros seguimos con más temas. La Santa Sede publicaba hace unas semanas un documento en el que alertaba sobre los riesgos de un uso indiscriminado de la inteligencia artificial y de sus múltiples amenazas a la paz, la verdad, la democracia o a la dignidad de la persona cuando ésta no se utiliza con criterios morales. No es la primera vez que se pronuncia sobre estos asuntos, pero en esta ocasión dedica una buena parte del texto a la necesidad de no otorgar a esta tecnología la dimensión humana que hoy no tiene. Hoy sigue siendo un tema de debate la necesidad de sentar a dialogar las humanidades con la técnica como vía para alcanzar una buena gobernanza. Fruto de estas reflexiones, hay publicaciones como la obra colectiva de la que esta noche les hablaré, que se presenta esta semana, y proyectos que muestran los frutos de una tecnología cuando se pone al servicio de los más vulnerables. Y esta noche tengo aquí el placer de contar con dos personas que precisamente saben mucho de esto, de inteligencia artificial, de humanidades, de tecnología, de la relación entre unas cosas y otras. Domingo Sugrañes, buenas noches. Es director de los seminarios permanentes de la Fundación Pablo VI, donde hablamos mucho de inteligencia artificial, huella digital. Y Alecella es directora del Digital Business del World Congress de 2025. Lo he dicho bien, ¿no? Sí, del Congreso Mundial en Málaga, tan famoso, donde reúnes a las grandes figuras de todo el espectro mundial, ¿verdad? Digital Enterprise Show, sí, un placer estar Muy bien, contigo. pues un placer. Yo quería empezar, hemos estado antes con Fernando de Aro, hablábamos de las distintas amenazas, de las guerras en el mundo, y quería hablaros de la cuestión relativa a la inteligencia artificial como una amenaza. Algunos hablan de la inteligencia artificial, de la tecnología, como una amenaza, ¿no? Esto muy relacionado incluso con propuestas como la que hace Donald Trump, que incorpora en su gobierno a Elon Musk, y muchos estos también lo interpretan como, bueno, la tecnología además ya va a amenazar entrando en la política. Domingo, ¿cómo ves todo esto? No es una amenaza en absoluto. Además es un desarrollo que viene de mucho antes de Trump, o sea que no tiene nada que ver. En todo caso, Trump utiliza una situación existente que es la fuerza de Estados Unidos, y no solo Estados Unidos, también otros países, China en particular, en los avances que llamamos inteligencia artificial, en mi opinión mal llamada. Tenemos que aceptar el cambio, tenemos que estar en el cambio, y las tecnologías como la flecha, el arco y la flecha, pues mata a personas o sirve a la caza. Pues eso es un poco la situación, no es muy distinto. Muy bien. Y Alecella, con relación a esto que señalaba Domingo, que la tecnología tiene sus cuestiones positivas, pero algunas veces, ¿no?, se utiliza o se interpreta como esa amenaza, muchos espectadores nos dirán, sí, pero lo bien cierto es que los gobiernos quieren tener esa tecnología bien controlada, ¿no? Tenemos Xi Jinping, que la tecnología es una tecnología del Estado, las empresas son del Estado. Tenemos Donald Trump, como decíamos antes, con un Elon Musk que es su mano derecha. ¿Qué opinas? Bueno, yo estoy muy en la línea de lo que dice Domingo. Yo creo que no es una gran amenaza, sino que bueno, es un tema que tenemos que tomarnos muy en serio, ya por fin. Llevamos mucho tiempo con la inteligencia artificial en la mesa. El año pasado fue el gran boom, digamos, pero es un tema que efectivamente puede tener unas implicaciones a nivel social, político y económico muy fuertes, ¿no? Y los gobiernos las utilizan la inteligencia artificial. Entonces yo creo que estamos en un momento en el que el pensamiento crítico desde la sociedad, formar a la sociedad un poco en que tenga este espíritu de duda, ¿no? Ante el panorama que tenemos de impacto tan brutal, de tantas noticias, tantas cosas, es muy importante. Creo que esa va a ser la clave de los próximos años.
que sin duda los políticos van a querer utilizarla pues en un sentido o en otro, pero somos los ciudadanos los que tenemos también que tener ese criterio para entender qué es lo que está pasando, que en mi opinión es lo que más falta. Es decir, somos todos superusuarios, pero muchas veces no entendemos bien qué es lo que está detrás, ¿no? Y se habla de la inteligencia artificial como un concepto tecnológico, un poco etéreo, pero realmente tiene una serie de implicaciones muy concretas. Inevitablemente todo esto nos lleva a hablar de Europa. ¿Qué posición ocupa Europa en este punto? Mario Draghi nos dice que somos poco competitivos y que Europa se está quedando fuera de esta carrera tecnológica. Domingo. Bueno, es cierto que son empresas americanas las que han tenido el genio, hay que reconocerlo, de utilizar la huella digital y de explotarla de una forma extraordinariamente sorprendente y muy útil y en fin, muy atractiva. Pero Europa, eso, digamos, no es la relativa debilidad de Europa no se debe al exceso de normas, de normativas, como se suele decir, no, porque esto viene de antes. O sea, Europa, ¿qué ha hecho? Ha emitido normas, efectivamente, en lo que es su campo de competencias, que es básicamente la competencia, ¿no? La protección de la competencia, la lucha contra los oligopolios y la protección de las personas, de los datos, etcétera, en campos que son de su competencia. Cuando hablamos de Europa hay que pensar qué es Europa. Y también hay que pensar qué sería España sin Europa, ¿no? Porque contamos poco Europa, pero ¿cuánto contaría Finlandia sin Europa? Es decir, entonces, Europa ahora está reaccionando. Se acaba de anunciar la presidenta von der Leyen que va a hacer grandes inversiones, donde se hablaba de 200.000 millones de euros en desarrollos de aplicación de la inteligencia artificial, y tenemos muchos elementos, muchas claves de su utilización, y ahí está donde está realmente la clave hoy, y los problemas éticos también, en el uso. Y hay 450 millones de usuarios, de clientes en Europa. Claro, eso es una fuerza que ahí está. O sea, que cuando hablamos de Europa hay que saber de qué estamos hablando. ¿De qué hablamos? Europa es algo muy sui generis que se está construyendo y que no reacciona como un Estado tradicional, pero que está reaccionando y de una forma, yo creo, muy eficaz. Parece, y estar de acuerdo, porque se está empezando a quedar como un mantra esto de que Estados Unidos inventa la tecnología, China la copia y Europa lo único que hace es regularla. Esto se nos queda, ¿no? ¿Estás de acuerdo con lo que decía Domingo o no? Sí, mira, yo lo que creo es que Europa ahora mismo tiene una oportunidad. Creo que el discurso de Europa regula mucho, es real. Es verdad que el AI Act lo que pretendía el año pasado era proteger a la ciudadanía, ¿no? De tener un poco ese ojo encima de los algoritmos de alto riesgo. Es decir, los valores europeos, creo que en vez de que sean nuestro freno, podrían ser nuestro valor competitivo, pero para ello yo veo más problema en todo el tema burocrático y de emprendimiento. O sea, yo creo que Europa puede posicionarse, si hay un giro dentro de las oportunidades, a una innovación abierta, a una colaboración público-privada y a que emprendedores que quieran crear empresas éticas y que cumplan con estos valores se impulsen, y puede realmente ser este el valor diferencial, más que sea un peso. De hecho, el año pasado el debate de fondo era la competitividad, ¿no? Ahora, si tú inviertes mucho dinero, pero no haces una estrategia de fondo que realmente impulse el producto y estás en un mercado capitalista donde vas a competir igualmente con la tecnología de otros países, va a seguir estando TikTok, va a seguir estando Meta, van a seguir estando todos los big players. Realmente no estamos haciendo nada, ¿no? O sea, tenemos que ser capaces de competir con ellos si queremos un mercado completamente democrático abierto, ¿no? El ejemplo que has mencionado, China antes. Ellos han seguido una estrategia muy inteligente en los últimos años. Nosotros no tenemos ningún tipo de información, de datos de la sociedad china, y ellos tienen todo de nosotros, ¿no? Entonces, yo no digo que tengamos que tener ese cierre, pero si queremos trabajar en abierto, tenemos que ser competitivos a nivel empresarial. Y para mí ahí está el punto, es decir,
que en vez de tirarnos piedras, ¿no? por querer regular, un poco por proteger y que no haya un capitalismo salvaje, que esto no sea el salvaje oeste que estamos empezando a ver, pues ¿por qué no hacemos de eso nuestro valor diferencial, ¿no? Pero para eso tenemos que entrar en el juego. Como ya les contábamos, esta semana el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, durante su investidura como doctor honoris causa por la Universidad Pontificia de Comillas, alertaba de las consecuencias de la irrelevancia de Europa frente a los que no respetan las reglas. Vamos a escucharle. Cuando yo veo al presidente de Estados Unidos diciendo que no va a respetar a la Corte Penal Internacional y que va a sancionar a la Corte Penal Internacional si la Corte pretende sancionar a las autoridades de cualquier país aliado de Estados Unidos, creo que esto es la ruptura más grave que hemos presenciado nunca del intento de construir un orden basado en reglas y no abandonado a la ley del más fuerte. Domingo, me interesa conocer tu opinión sobre esta situación, estos liderazgos que llaman un poco brutalistas. Tampoco es nuevo, es decir, que Estados Unidos no haya firmado la Corte Penal Internacional, es una cosa de no sé de qué presidencia, pero no es de ahora. Es decir, se están diciendo con más brutalidad cosas que ya están aquí. Pero yo subrayaría la parte positiva, es decir, en esta misma reciente conferencia en París sobre inteligencia artificial responsable, etcétera, ha habido en particular un liderazgo del que se habla poco de India, que subrayaba un desarrollo de la responsabilidad en el uso de la tecnología y de la inteligencia artificial. Y estoy de acuerdo con lo que decía Aleceia. ¿Verdad? Sí, porque realmente es un tema hoy de capacidad empresarial. A ver si en Europa somos capaces, y aquí hay que simplificar la burocracia, sin duda, que es demasiado compleja la aplicación, es un sudoku, ¿no? Como decía alguien ayer. Hay que simplificar, pero sobre todo tiene que haber iniciativa para que haya oportunidades, y seguramente hay enormes oportunidades, posibilidades en el campo de la salud, en el campo de los transportes, en el campo energético, etcétera, donde Europa tiene todos los elementos para aplicar a inteligencia artificial que un experto nuestro en el seminario que citaba. Ahora te preguntaré sobre eso. Sí, que llamaba, él decía, inteligencia artificial habría que hablar realmente de sistemas de control delegado y discutir sobre por qué y qué se delega y por qué, ¿no? Y dentro de ese proceso Europa puede, si las fuerzas se unen, y hay ejemplos positivos, por ejemplo se citaba el de Airbus, ¿no? Hay posibilidades de avances tecnológicos en la aplicación que utilicen plenamente las grandes posibilidades que ofrece la inteligencia artificial. No estamos hablando de los gadgets, ¿no? De los gadgets que nos venden, ¿no? O del show, como decíamos, ¿no? Sino de reales aplicaciones en el mundo industrial y de los servicios. Pues Domingo, precisamente sobre esto que estás comentando, en este seminario que tan extraordinariamente diriges, en este caso sobre la transformación del trabajo, ¿no? Toda esta revolución tecnológica que está afectando a nuestro trabajo del día a día. Hay informes, se cuentan aquí, lo has contado, yo te he escuchado en el seminario en varias ocasiones, hay informes de McKinsey, de Goldman Sachs, que dicen que, bueno, que es que van a desaparecer 300 millones de puestos de trabajo. ¿Lo podemos soportar esto? Desaparecen trabajos, desaparecen funciones que asumen sistemas automáticos, pero las personas empleadas pueden hacer otras cosas. De hecho, ahí está probablemente el gran desafío en la formación continua, en el cambio. Los nuevos empleos que surgen son distintos, son más móviles, más precarios quizás, son de otro tipo. En fin, hay todo un aprendizaje, pero el que vaya a desaparecer el empleo, nada lo indica. Hoy tenemos en Europa pleno empleo, en España no por otros motivos, pero hay falta de personal en casi todas las actividades. O sea que realmente el
problema actual no es el de la desaparición del empleo como lo conocemos. Ahora bien, es posible que eso cambie. Hoy la población activa es la mitad más o menos de la población total. O sea, la población activa que recibe un sueldo o una remuneración o la busca es la mitad. La otra mitad trabaja también, trabaja con los niños, con los abuelos, con las personas enfermas, ¿no? O sea, claro que trabaja. O sea, hay que distinguir trabajo y empleo. Y es posible que en el futuro el trabajo-empleo, o sea, la parte pagada con salarios, se reduzca, se siga reduciendo las horas de empleo, como estamos viendo. Bien, eso es posible, ha sido históricamente así, pero de ahí a que desaparezca el empleo yo lo veo poco probable. De todas formas, no hay que estar cerrado a la posibilidad de inventar, quizá, nuevas formas de distribución de la renta con el tiempo, ¿no? En un mundo en el que haya mucha menos gente que tenga un empleo retribuido. Pero lo veo lejano. Yo quería aprovechar la presencia de Alecella. Sé que estás dirigiendo, con la Fundación Pablo VI precisamente y con Odiseya, un hackathon. Entonces, quiero que expliquemos lo que es el hackathon, ese hacker maratón. ¿Qué es esto? Y creo que es muy bonito lo que ahora nos vas a contar. Sí. A ver, adelante, Alecella. Bueno, un hackathon es como un concurso, digamos, de hackers, ¿no? En este caso, nosotros hemos apostado por tener hackers no solamente tecnológicos, sino hackers de cualquier ámbito, ciudadanos de a pie, personas motivadas por la causa. Y se trata de un hackathon de inteligencia artificial para colectivos vulnerables. Lo estamos organizando desde Odiseya con el apoyo de google.org, de la parte de Charity. Y el objetivo es conseguir desarrollos de inteligencia artificial que se hagan realidad, no tanto que salgan a mercado solamente, sino que se conviertan en una realidad para ayudar a los colectivos vulnerables. Entonces, hemos escuchado al ecosistema, hemos propuesto que cualquiera pudiera proponer uno de los retos del hackathon. Hemos tenido de todo, historias preciosas, desde historias de superación. O sea, organizaciones que trabajan con personas o con sectores más cercanos a la vulnerabilidad proponen retos sociales que luego hackers tienen que desarrollar. Entonces hemos creado por un lado los retos, por otro lado los equipos, ¿no? Incluso hemos conformado equipos multidisciplinares porque queríamos que dentro de cada equipo no solamente hubiera una persona con perfil de desarrollador o desarrolladora, sino que pues tuviéramos también al colectivo, ¿no? Afectado, o sea, en primera persona, pues que nos digan qué les pasa. Entonces ahí tenemos desde víctimas de la Dana de Valencia, personas con discapacidad. Tenemos un caso precioso del padre de una persona que falleció de cáncer, que quiere desarrollar una herramienta para que aquellos niños que tengan un segundo tumor, no sabíamos nosotros que para detectar ese segundo tumor hay una fase que es humana, ¿no? Entonces el ojo humano no consigue verlo y muchas veces pues no se encuentra o se les da un poco ya a paliativos. Entonces su lucha ha creado una fundación para conseguir desarrollar una herramienta de IA que permita pues evitar, ¿no? que a ese niño pues ya se le derive directamente. Wow, cuando nos llega esta propuesta, pues por ejemplo, es una de las propuestas que a mí me ha llegado especialmente. Tenemos proyectos de descarbonización, tenemos proyectos para crear pozos de agua en África, pues un proyecto de la Universidad Complutense que quiere ayudar a los colectivos allí. Es decir, cuando hemos abierto la escucha, de repente nos hemos dado cuenta de que hay que la tecnología puede ayudar mucho. Claro, hay infinidad de aplicaciones que son en positivo, ¿no? Yo además, un poco al hilo de lo que estabais comentando, del tema de los empleos, del miedo. Yo llevo muchos años metida en tecnología, en medios, y los mantras suelen repetirse, ¿no? Nos van a quitar el trabajo, vienen los robots. Hace 15 años el tema de los robots. Estoy muy, muy de acuerdo. Es decir, yo creo que se va a transformar la sociedad, se está transformando, pero igual que se ha transformado en otras épocas. Claro. Entonces desaparecerán algunos trabajos, no tantos como yo creo que se está diciendo, y otros aparecerán. Pero sobre todo lo que yo tengo alrededor y el pulso que puedo tener por el privilegio que tengo de estar rodeada de tantos perfiles distintos y empresas, es que la inteligencia artificial se está aplicando sobre todo para productividad, para apoyar la labor humana, y que de momento necesitamos al humano o sí. Es decir, también se nos olvida, hace unos años, por ejemplo, Google contrataba a legiones de filósofos, de humanistas y de lingüistas. ¿Por qué? Porque fue el hype
de las tecnologías por voz. Entonces necesitaban entender cómo funciona el cerebro humano y cuáles eran las mejores maneras de dar una usabilidad adecuada a sus tecnologías. Por lo tanto, yo estoy muy de acuerdo en que esta amenaza permanente de nos van a quitar el trabajo realmente luego no se hace tan tangible, ¿no? Y en esa necesidad, precisamente lo comentabas ahora, Lecella, en esa necesidad de poner en conversación no solo a los tecnólogos entre sí, sino los tecnólogos con los que necesitan, en este caso, los retos sociales, con la empresa, con las humanidades, ¿verdad? Como hemos visto en el seminario, ¿verdad? La importancia de ese diálogo. Sí, y incluso desde el punto de vista de la Iglesia, también lo ha citado al principio el documento Antiqua et Nova, que trata de estos temas. Claro, los temas de injusticia o de no respeto a la persona humana, etcétera, son antiguos, son de todas las épocas. Lo que pasa es que hay que focalizarlos en cada momento. Hay que enfocarlo y aplicarlo a la realidad de hoy y incluirlos en la educación, porque al final quien va a decidir va a ser el usuario final. Eso sigue siendo así. O sea, como decíamos antes, basta desenchufar. O sea, en realidad, sí, es cierto que no somos conscientes totalmente de la manipulación que nos amenaza. Tengo que dejar, Domingo, porque es que nos dicen que se nos acaba el tiempo. Bueno. Muchas gracias, Domingo, de verdad, muchas gracias a Lecella por estar aquí esta noche y muchas gracias a todos ustedes que nos siguen desde sus casas. El próximo domingo volvemos aquí sobre esta misma hora para seguir haciendo muchas más preguntas. Les esperamos y les deseo una semana muy feliz. Que descansen.